Historia de la psicología. Módulo 1. Punto 2. La aportación de la filosofía. La psicología científica va a aparecer en el último cuarto del siglo XIX. Según Henrik Miesak, existen unas claras características que pueden determinarse en la nueva psicología científica del siglo XIX. Punto 1. Era dualista, es decir, consideraba al hombre como un compuesto de cuerpo y alma. Punto 2. Era empírica y experimental, es decir, hacía de la experiencia y el experimento sus fuentes básicas de conocimiento y métodos de investigación científica. Punto 3. Era sensacionalista, lo que significa que confiaba sumamente en la sensación y que sus principales intereses y objetos de estudio eran la sensación y la percepción. Punto 4. Era asociacionista, porque consideraba la asociación como el proceso fundamental de la mente y procedía a explicar sobre esta base toda la vida mental, incluso la mente misma. Gran parte de estas características provienen, como comentábamos, de la aportación de la filosofía y puede ser interesante que penetremos algo en ellas con objeto de tener una mejor visión sobre las bases en que se fundamentó la psicología de este periodo. 2.1. Dualismo frente a monismo. Definición de dualismo y monismo. El dualismo es la doctrina que cree que el hombre está compuesto por dos sustancias diferenciadas. Por un lado hallaríamos la parte somática, el cuerpo, y por el otro la parte psíquica, la mente, mientras que el monismo, doctrina opuesta al dualismo, cree que el hombre está compuesto por una sola sustancia. Por tanto, no existen realidades mentales y orgánicas diferentes. Esta discusión permaneció como un asunto irresoluble que llevó irremediablemente a la psicología a plantearse de qué manera podían establecerse relaciones en el hombre entre lo somático y lo psíquico, es decir, entre el cuerpo y la mente. Las soluciones a este problema fueron diversas entre aquellos que fomentaron el dualismo. Pensad que este conflicto no se les planteó a los monistas, que consideraron al hombre como una sola entidad. Las dos teorías más sobresalientes sobre la relación mente-cuerpo como entidades distintas fueron, por un lado, el interaccionismo propuesto por Descartes y por el otro, el paralelismo psicofísico, que, insinuado por Leibniz, se desarrolla hasta Spencer y Bain. Spencer es S-P-E-N-C-E-R y Bain, B-A-I-N. Interaccionismo frente a paralelismo psicofísico. El interaccionismo cree que el cuerpo, res extensa, y la mente, res cogitans, C-O-G-I-T-A-N-S, res cogitans, son distintos y separados, pero se influyen entre sí. Para Descartes, la mente era aquello que piensa y su actividad estaba en el cerebro. Aunque no ocupaba un espacio físico, interaccionaba con el cuerpo en la glándula pineal o conarium. Por el contrario, el paralelismo psicofísico opina que el cuerpo y la mente son distintos y separados y no se influyen entre sí. Toda actividad mental tiene su correlato corporal, pero uno no es la causa del otro. De estas dos opciones, las más ampliamente aceptadas por los autores que iban a promover la nueva psicología fue la del paralelismo psicofísico.
es decir, aquella que opina que el cuerpo y la mente son distintos y separados, y no se influyen entre sí. Toda actividad mental tiene su correlato corporal, pero no es la causa del otro. Punto 2.2. Sustancia innata versus sustancia adquirida. La explicación de la mente ha sido afrontada desde dos puntos de vista totalmente opuestos. Así, hay autores que han defendido que nuestra mente está ausente de conocimiento hasta que la relación con el mundo exterior, por medio de la experiencia, nos la proporciona, y otros que, por el contrario, han afirmado que llegamos a este mundo con una serie de conocimientos que son inherentes a la mente. Estos dos puntos de vista son, evidentemente, la expresión clara de las posturas epistemológicas que hemos señalado en el apartado anterior y que se conocen como empirismo y racionalismo. Tenemos que decir que la psicología científica del siglo XIX fue fundamentalmente empirista, y no solo en sus planteamientos científicos, sino también en algunas de sus posiciones teóricas, que intentaremos sintetizar en el próximo subapartado. Punto 2.3. El sensacionismo empirista. El sensacionismo empirista. El elemento fundamental de la experiencia mental es, para los empiristas, la sensación. Su convicción de que el conocimiento proviene de la experiencia hace necesaria la sensación para la creación del contenido mental. Una vez que ha habido una sensación, se puede tener una experiencia similar a ella en su ausencia. En otras palabras, cuando reconstruimos imaginariamente las sensaciones originales, producimos ideas. La sensación es la respuesta inmediata de los órganos sensoriales a la estimulación del mundo exterior. De nuevo, la sensación es la respuesta inmediata de los órganos sensoriales a la estimulación del mundo exterior. El estudio del contenido de la mente hizo que los empiristas hallaran en ella los diferentes elementos que la componían, y estos elementos eran las ideas, que son consideradas por ellos como las unidades del conocimiento. Los empiristas se centraron, como vemos, en el estudio de las ideas que contenía la mente humana, reconociendo dos tipos de ideas, las simples y las complejas, y un principio combinatorio que las une, la asociación. Las principales ideas del empirismo inglés, tal como se ha señalado con Francis Bacon, se origina en Inglaterra una orientación metodológica observacional inductiva que hace surgir el planteamiento empirista. Esta línea de pensamiento se consolida en las Islas Británicas, inicialmente con Hobbes, y sobre todo a través de John Locke y otros continuadores como Berkeley y Hume. Básicamente podríamos marcar sus fundamentales afirmaciones en los siguientes puntos. Primero, la única fuente de conocimiento es la observación de los fenómenos naturales, tal como se presentan a los sentidos. Por tanto, A. No existen ideas innatas. B. El elemento fundamental de la experiencia mental es la sensación. Punto 2. El método de trabajo es el inductivo, ya que la aplicación del método deductivo puede llevar al dogmatismo. Punto 3.
Si el mundo físico se puede observar, también la mente. La observación de uno mismo, introspección, constituye el método de reflexión básico. Punto cuarto. Hay que analizar los fenómenos mentales, siguiendo el modelo de la física, reduciéndolos a átomos mentales y explicando su relación a través de principios de asociación. Punto 5. Las ideas que se generan a través de la sensación y la reflexión pueden ser simples y complejas, siendo las primeras inanalizable. Punto 5. Las ideas que se generan a través de la sensación y la reflexión pueden ser simples o complejas, siendo las primeras inanalizables y las segundas analizables, por ser posible su reducción a ideas simples. Método inductivo frente a método deductivo. El método inductivo parte de lo particular para ir a lo general, mientras que el deductivo parte de lo general para llegar a lo particular. En otras palabras, mientras que la inducción parte de los hechos o la experiencia para llegar a las generalizaciones, la deducción parte de una idea o varias ideas hipotéticas en base a una teoría general y procede luego a su verificación. La influencia de estos pensadores en la primera psicología científica se evidencia en los tres siguientes aspectos. A. Generalmente creyeron que la experiencia es la principal fuente de conocimiento y el método principal para el estudio del hombre. B. Se centraron en los sentidos, las sensaciones, las percepciones y las ideas. C. Se fundamentaron en la asociación, aunque con este principio les influenciaran más directamente los asociacionistas británicos. Punto 2.4. El asociacionismo. El asociacionismo fue un movimiento teórico nacido a mitad del siglo XVIII, de la mano de Hartley, Hartley, al sistematizar este autor la idea de asociación vigente en el empirismo inglés. El asociacionismo es una teoría psicológica que explica la unidad de la conciencia con el principio de la asociación de ideas. Definición de asociación. Cuando un pensamiento o idea evoca a otro, cuando dos o más de ellos tienden a aparecer juntos en nuestra mente, o cuando el mismo suceso externo sigue la misma sensación, decimos que están asociados. El proceso por el cual se hallan ligados o vinculados se llama asociación. Repetimos, cuando un pensamiento o idea evoca a otro, cuando dos o más de ellos tienden a aparecer juntos en nuestra mente, o cuando al mismo suceso externo sigue la misma sensación, decimos que están asociados. El proceso por el cual se hallan ligados o vinculados se llama asociación. Los autores clásicos, Aristóteles, Agustín de Hipona, Maimónides o Tomás de Aquino, cuando empezaron a analizar la mente humana, se percataron de que las ideas se sucedían unas a otras, que unas evocaban a otras o que algunas aparecían siempre unidas a otras. No solo ocurría esto con las ideas,
sino que algunos hechos que habían acaecido conjuntamente se recordaban luego juntos. En esa época, las ideas asociacionistas estuvieron ligadas prácticamente a la explicación de la memoria. El asociacionismo es considerado por algunos autores como el primer movimiento o escuela estrictamente psicológica. Dos motivos justifican esta argumentación. En primer lugar, fue un sistema sustentado invariablemente por una serie de teóricos a lo largo de todo el siglo XIX. En segundo lugar, todos los autores coincidieron en aceptar el asociacionismo como teoría básica de la explicación de la vida mental. Todos los asociacionistas de los siglos XVIII y XIX coincidieron, como hemos señalado, en creer que lo que daba coherencia a las ideas era la asociación y que la tarea de la psicología era estudiar las ideas, las sensaciones y sus relaciones. Aunque fueron muchas las leyes asociativas que surgieron a lo largo de este planteamiento, solo hay un principio básico asociativo que todos ellos consideraron válido, y este es la ley de la contigüidad. Repetimos, ley de la contigüidad. Esta ley viene a decir que la asociación se realiza por la proximidad en el tiempo o en el espacio de los objetos y los eventos. Repetimos, la ley de la contigüidad nos dice que la asociación se realiza por la proximidad en el tiempo y en el espacio de los objetos y los eventos. La escuela asociacionista británica tuvo en John Stuart Mill y Alexander Bain sus más importantes exponentes en el último periodo del siglo XIX. James Mill elaboró un sistema explicativo de la actividad de la mente riguroso y simple, donde los fenómenos mentales, fuera cual fuera su índole o su complejidad, podían ser explicados mecánicamente en función de las sensaciones y de las ideas mediante la ley de la contigüidad. La mecánica mental entendía que las ideas complejas eran la suma de las ideas simples. John Stuart Mill, hijo de James Mill, introdujo dos novedades importantes en el marco del asociacionismo. Por un lado, cambió el modelo de la física, imperante en John Mill, por el de la química, con el que las ideas perdían su identidad de átomo original e indestructible, para mezclarse, fundirse, reconvertirse en otras más complejas. Por otro lado, incorporó la idea de la semejanza, añadiéndola a la de la contigüidad. La química mental entendía que las ideas complejas eran generadas por las ideas simples. Para que veáis cómo entiende el asociacionismo inglés la asociación de ideas, a continuación podéis leer un texto clásico en el que se puede apreciar cómo se da la continuidad del pensamiento a través de la asociación. Un pensamiento sigue a otro pensamiento, una idea a otra idea, incesantemente. Si nuestros sentidos están despiertos, continuamente recibimos sensaciones del ojo, del oído, del tacto, y así sucesivamente, pero no solo sensaciones. Después de las sensaciones se excitan perpetuamente ideas de las sensaciones anteriormente recibidas. Después de las sensaciones se excitan perpetuamente ideas de las sensaciones anteriormente recibidas. Después de estas ideas, otras ideas, y durante toda nuestra vida, una serie de esos dos estados de conciencia, llamados sensaciones e ideas,
están teniendo efectos constantemente. Por ejemplo, veo un caballo, es una sensación. Inmediatamente pienso en su dueño. Eso es una idea. La idea de su dueño me hace pensar, a su vez, en su cargo. Es un ministro de Estado. He ahí otra idea. La idea del secretario de Estado me hace pensar, a su vez, en los asuntos públicos. Y me veo llevado a pensar en una serie de ideas políticas y entonces me llaman a cenar. Es esta una sensación nueva, seguida de la idea de la compañía y de los alimentos, que son otras sensaciones. Estas sugieren ideas sin fin. Aparecen continuamente otras sensaciones que sugieren otras ideas y así continúa el proceso.